¿Qué sucede cuando el guerrero más temido de todo Sonora encuentra en una mujer rechazada por todos la única alma capaz de tocar su corazón endurecido por la guerra? A veces, la verdadera fuerza no se mide en batallas ganadas, sino en la capacidad de ver belleza donde otros solo ven defectos. Cuéntanos en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Nos encantaría conocerte. Mi nombre es Tezcatlipoca, aunque los mexicanos me conocen como Sombra Nocturna, el apache que aparece sin sonido y desaparece sin rastro. A los 32 años he vivido más batallas que años tengo, y mi nombre es susurrado con terror desde Sonora hasta Chihuahua. Pero esta historia no es sobre mis conquistas en el campo de batalla, sino sobre la batalla más importante que he librado, la que me enseñó que la verdadera valentía no siempre requiere armas. Era finales de 1881 y yo había venido a Piedras Negras en una misión de reconocimiento. La ciudad fronteriza era un hervidero de actividad. Mineros, comerciantes, soldados y forajidos se mezclaban en las calles polvorientas, todos buscando fortuna o refugio en esta tierra de nadie entre México y el territorio apache. Había pasado 3 días observando los movimientos militares desde las colinas circundantes, pero esa tarde decidí arriesgarme a entrar en la ciudad para obtener información más detallada. Me disfracé como vaquero mestizo, ocultando mis marcas tribales bajo un sombrero de ala ancha y ropa mexicana gastada. Mi piel bronceada y mis facciones angulares me permitían pasar por uno de los muchos trabajadores de rancho que frecuentaban la ciudad. Caminé por las calles principales, observando todo con ojos entrenados para detectar amenazas y oportunidades. El salón El Coyote Dorado era el centro de la actividad social de Piedras Negras. A través de las puertas batientes pude ver el interior lleno de humo, donde hombres de aspecto rudo bebían tequila y jugaban cartas, mientras una pianola tocaba melodías desafinadas. Era el lugar perfecto para escuchar conversaciones sobre movimientos de tropas y planes militares. Entré y me dirigí hacia una mesa en el rincón más oscuro, desde donde podía observar toda la habitación sin ser notado fácilmente. El ambiente era exactamente lo que esperaba. Violento, ruidoso y lleno de hombres que habían dejado sus escrúpulos en la puerta. Don Evaristo Herrera, el propietario, era un hombre gordo y sudoroso que supervisaba su establecimiento con ojos pequeños y calculadores. Pedí tequila y fingí concentrarme en mi bebida mientras mis oídos captaban fragmentos de conversaciones sobre patrullas militares y rutas comerciales. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Salió de la cocina llevando una bandeja pesada con platos de comida, moviéndose entre las mesas con cuidado evidente de no llamar la atención. Era una mujer joven, tal vez de 22 años, con rostro dulce enmarcado por cabello castaño recogido en una trenza simple. Pero lo que inmediatamente llamó mi atención no fue su apariencia física, sino la manera en que se movía, con la postura encorvada de alguien que ha aprendido a hacerse invisible para evitar el dolor. Era claramente una mujer con sobrepeso, algo que en mi cultura apache nunca había sido motivo de burla o desprecio. Entre mi pueblo, las mujeres de todas las formas y tamaños eran valoradas por su fuerza, sabiduría y contribución a la tribu. Pero aquí, en este salón mexicano, inmediatamente pude ver que ella era tratada de manera muy diferente. «Oye, gordita», gritó un minero borracho cuando ella pasó cerca de su mesa, «¿por qué no te sientas en mis piernas, aunque probablemente las rompas?» Las carcajadas que siguieron fueron crueles y prolongadas. La mujer, más tarde sabría que se llamaba Itzel, mantuvo la cabeza baja y siguió con su trabajo, pero pude ver el rubor de humillación que cubría su rostro. «Itzel», la llamó don Evaristo desde detrás de la barra. «Muévete más rápido, los clientes no tienen toda la noche». «Sí, patrón», respondió ella con voz suave.
acelerando el paso, aunque claramente estaba llevando tanto peso como podía manejar. Otro cliente, un vaquero con cicatrices en la cara, extendió su pie deliberadamente para hacerla tropezar. «¡Cuidado, gordita! ¡Ya tiembla el suelo cuando caminas!». Itzel logró mantener el equilibrio, pero uno de los platos se deslizó de la bandeja y se estrelló contra el suelo. El silencio que siguió fue aún peor que las risas anteriores, porque sabía lo que venía después. «¡Estúpida!», rugió don Evaristo saliendo de detrás de la barra con rostro rojo de ira. «¡Eso sale de tu sueldo! ¿Y quién va a limpiar este desastre?». «Lo siento mucho, don Evaristo», susurró Itzel, arrodillándose inmediatamente para recoger los pedazos rotos. «Lo limpiaré enseguida». «Por supuesto que lo limpiarás». Se acercó a ella con paso amenazante. «¿Y sabes qué más? Esta noche trabajarás 1 hora extra sin pago para compensar el plato roto». Mientras Itzel recogía los fragmentos con manos temblorosas, los otros clientes continuaron con sus comentarios crueles. Algunos hacían sonidos de animales cuando ella pasaba, otros hacían gestos obscenos y unos pocos simplemente la miraban con desprecio evidente. «¿Alguna vez has pensado en ponerte a dieta, gordita?», preguntó otro cliente con falsa preocupación. «Tal vez podrías comer menos de la comida que cocinas». «Déjala en paz, Joaquín», intervino una voz femenina. Era otra empleada, una mujer mayor llamada María del Carmen. «No ha hecho nada para merecer esto». «No ha hecho nada, Joaquín, el escorpión». Ruiz se levantó de su silla claramente borracho y buscando problemas. Era un hombre grande y brutal, conocido por su temperamento violento y su crueldad hacia cualquiera que considerara débil. Su sola existencia es una ofensa. Miren a esta cosa tratando de servir comida cuando claramente se ha comido la mitad de las provisiones de la cocina. Las risas se volvieron más fuertes y maliciosas. Itzel había terminado de recoger los pedazos rotos y estaba tratando de alejarse discretamente, pero Joaquín no había terminado con ella. «¿Sabes qué, gordita?», continuó con voz cada vez más alta y cruel. «Apuesto a que nunca has sentido el roce de un hombre real. ¿Quién diablos querría tocar toda esa grasa?». «Joaquín», María del Carmen se interpuso entre él e Itzel, «ya es suficiente». «No, no es suficiente». Joaquín empujó a María a un lado y se dirigió directamente hacia Itzel, quien retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. «Creo que necesita aprender su lugar en este mundo. Las mujeres como ella no deberían estar sirviendo a hombres decentes. Deberían estar en sus casas, escondidas donde nadie tenga que mirarlas». El miedo en los ojos de Itzel era palpable. Joaquín era conocido por su violencia, y todos en el salón sabían que era capaz de lastimar físicamente a alguien por el simple placer de hacerlo. Levantó su mano como si fuera a abofetearla, y en ese momento algo en mi interior se rompió. No fue una decisión consciente, no pensé en las consecuencias para mi misión o mi seguridad. Simplemente no podía quedarme sentado y ver a un abusón atacar a alguien indefenso. Me levanté de mi mesa en el rincón oscuro y caminé hacia ellos con pasos medidos y silenciosos. Mi entrenamiento apache me permitía moverme sin hacer ruido, y llegué hasta Joaquín antes de que se diera cuenta de mi presencia. «Creo que la señorita ha tenido suficiente por esta noche», dije en voz baja, pero claramente audible en todo el salón. Joaquín se volvió hacia mí con sorpresa, luego con irritación. «¿Y tú quién diablos eres, forastero? Esto no es asunto tuyo». «Ahora sí es mi asunto». Miré alrededor del salón y vi que todos los ojos estaban fijos en nosotros. El pianola había dejado de tocar y el silencio era absoluto excepto por el sonido de respiraciones tensas y el tintineo ocasional de vidrio. ¿Tu asunto?». Joaquín se rió con desprecio. «¿Qué? ¿Te gusta la grasa, amigo? Tienes gustos extraños. Me gusta la decencia común, algo que claramente tú no tienes». El insulto golpeó como había pretendido. Joaquín era conocido por su temperamento explosivo y no iba a dejar pasar una afrenta pública.
Muy bien, forastero, gruñó, alejándose de Itzel y encarándome completamente. Parece que necesitas aprender algunas lecciones sobre cómo funcionan las cosas aquí en Piedras Negras. Joaquín era grande, probablemente pesaba 50 libras más que yo, y sus múltiples cicatrices hablaban de experiencia en peleas. Pero había una diferencia crucial entre pelear borracho en cantinas y sobrevivir como guerrero apache en territorio hostil. Cuando lanzó su primer puñetazo, lo esquivé fácilmente y le di un golpe preciso en las costillas que lo hizo doblarse. Antes de que pudiera recuperarse, lo agarré por el cuello de la camisa y lo estrellé contra la pared más cercana. La próxima vez que vea que molestas a esta mujer o a cualquier otra, le susurré al oído con voz que llevaba la promesa de violencia mortal. Será la última vez que molestes a alguien, ¿entendido? Joaquín asintió rápidamente, el alcohol súbitamente expulsado de su sistema por el miedo. Lo solté y se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, respirando pesadamente. Me volví hacia Itzel, quien me miraba con una mezcla de asombro, gratitud y algo que podría haber sido esperanza. En ese momento, nuestros ojos se encontraron por primera vez y algo cambió fundamentalmente en mi comprensión del mundo. No era solo que fuera hermosa, aunque para mí lo era, con sus ojos grandes y expresivos y su sonrisa tímida, sino que había algo en su alma que resonaba con algo en la mía. Una bondad genuina que había sobrevivido años de crueldad, una fortaleza interior que ninguna cantidad de humillación había podido quebrar. ¿Estás bien?, le pregunté suavemente. Sí, susurró, su voz apenas audible. Gracias. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Mi intervención había salvado a Itzel de una humillación inmediata, pero también había creado una situación que cambiaría nuestras vidas de maneras que ninguno de nosotros podía imaginar. Malto. Capítulo 2. El silencio en el salón se extendió por varios segundos más antes de que la actividad normal comenzara a reanudarse gradualmente. Los clientes volvieron a sus bebidas y conversaciones, pero podía sentir miradas ocasionales dirigidas hacia nosotros. Joaquín se levantó del suelo lentamente, me lanzó una mirada de odio puro y se dirigió hacia la puerta sin decir palabra. Sabía que no había terminado con él, pero por ahora la amenaza inmediata había pasado. Don Evaristo se acercó con expresión nerviosa. Era claramente un hombre que prefería evitar problemas en su establecimiento, especialmente problemas que pudieran afectar sus ganancias. Señor, me dijo con voz cuidadosamente neutra, aprecio que mantenga el orden en mi local, pero no queremos más disturbios esta noche. No habrá más disturbios, respondí firmemente, siempre y cuando se trate a todos los empleados con respeto básico. Evaristo frunció el ceño, pero asintió. Sabía que había presenciado algo que podría repetirse si no controlaba mejor a sus clientes más problemáticos. Itzel había permanecido junto a la pared, claramente aún procesando lo que había sucedido. Cuando me volví hacia ella, vi que sus ojos grandes y expresivos me miraban con una mezcla de gratitud y confusión. ¿Puedo hablar contigo?, le pregunté en voz baja. Ella miró nerviosamente hacia don Evaristo, quien estaba observando nuestra interacción con interés obvio. «Tengo que trabajar», murmuró. «No puedo». «Dale 10 minutos de descanso», le dije a Evaristo, colocando algunas monedas en la barra. Por las molestias. El dinero era suficiente para cubrir varias bebidas, y Evaristo lo tomó rápidamente. 10 minutos, accedió. Pero luego vuelve al trabajo, Itzel. Guié a Itzel hacia una mesa en el rincón más tranquilo del salón, lejos de los oídos curiosos. Cuando nos sentamos, pude ver que sus manos temblaban ligeramente mientras las mantenía dobladas en su regazo. «¿Cómo te llamas?», pregunté, aunque ya había escuchado su nombre. «Itzel», respondió suavemente. «Itzel Esperanza Morales. Es un nombre hermoso. Significa estrella en náhuatl, ¿verdad?».
Sus ojos se iluminaron con sorpresa. Sí, ¿cómo lo sabes? He aprendido muchas cosas en mis viajes. No podía revelar que mi conocimiento venía de mi educación apache, que incluía el estudio de muchas lenguas indígenas. ¿Hace mucho que trabajas aquí? 3 años, dijo, bajando la mirada nuevamente. Desde que murió mi madre, no tengo otros familiares y necesitaba trabajo para sobrevivir. ¿Y siempre te tratan así? Una sombra de dolor cruzó su rostro. No siempre. Al principio era diferente, pero después de que gané peso, después de que... Se detuvo, claramente no queriendo continuar. No tienes que explicarme nada, le dije gentilmente. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. ¿Por qué? La pregunta salió más bruscamente de lo que había pretendido, pero pude ver la genuina confusión en sus ojos. ¿Por qué te importa? Ni siquiera me conoces. Era una pregunta válida, y una que yo mismo había estado haciéndome desde el momento en que decidí intervenir. ¿Por qué me había importado tanto ver a esta mujer siendo humillada? ¿Por qué había arriesgado mi misión y mi seguridad por una extraña? Porque nadie merece ser tratado como te estaban tratando, respondí honestamente. ¿Y porque hay algo en ti que me dice que eres más fuerte de lo que ellos creen? Itzel me miró con sorpresa, como si nunca hubiera escuchado algo así antes. No soy fuerte, murmuró. Si fuera fuerte, no estaría aquí. No dejaría que me trataran así. La fortaleza no siempre se trata de pelear, le dije. A veces se trata de sobrevivir, de mantener tu bondad a pesar de cómo te trata el mundo. Eso requiere un tipo diferente de valor. Por primera vez, desde que había entrado en el salón, vi una pequeña sonrisa aparecer en su rostro. Era apenas perceptible, pero transformaba completamente su apariencia. ¿Cómo te llamas?, me preguntó. Me llamo... Me detuve, dándome cuenta de que estaba a punto de revelar mi verdadero nombre. Tess, dije finalmente, usando una versión acortada que sonaba más mexicana. Tess Moreno. ¿Eres de por aquí? Viajo mucho, respondí vagamente. ¿Y tu familia? ¿Realmente no tienes a nadie? Nadie, confirmó con tristeza. Mi madre murió de tuberculosis hace 3 años. Mi padre, él se fue cuando yo era pequeña. Nunca supe por qué. ¿Y amigos? ¿Alguien que te apoye? María del Carmen es amable conmigo, dijo, mirando hacia la mujer mayor que había tratado de defenderla antes. Pero la mayoría de la gente, bueno, has visto cómo me tratan. Siempre has sido... No sabía cómo hacer la pregunta sin ser insensible. ¿Gorda? Completó la pregunta por mí, sin amargura pero con resignación. No, cuando era más joven era delgada, pero después de que mi madre murió, después de que otras cosas pasaron, comencé a comer más. La comida es la única cosa que me hace sentir mejor cuando todo duele. Había dolor profundo en su voz, y supe que había más en su historia de lo que estaba dispuesta a compartir con un extraño. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté suavemente. Itzel vaciló, luchando claramente consigo misma sobre cuánto revelar. Finalmente, con voz apenas audible, dijo: «Hubo un hombre. Se suponía que iba a casarse conmigo después de la muerte de mi madre. Era arreglo que ella había hecho, pero cuando me vio después del funeral, después de que había ganado peso por el dolor, dijo que ya no podía cumplir su promesa. Dijo que no podía casarse con alguien que se había dejado ir tanto. La crueldad casual de esa historia me llenó de ira. ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué?», me preguntó con alarma. «Solo curiosidad», mentí, aunque en realidad estaba memorizando el nombre para futuras referencias. Eduardo Salinas. Pero por favor, no quiero más problemas. Ya he causado suficientes esta noche. Tú no has causado ningún problema. Los problemas fueron causados por hombres sin honor que atacan a los indefensos. Pero ahora Joaquín va a estar enojado, y don Evaristo está nervioso, y nada de eso es culpa tuya», la interrumpí firmemente. «Itzel, mírame». Levantó la vista para encontrar mis ojos.
y pude ver años de autoculpa y vergüenza acumuladas en su mirada. «Escúchame cuidadosamente», continué. «Lo que pasó esta noche no fue tu culpa. Lo que te pasó con ese hombre, Eduardo, no fue tu culpa. Y la manera en que la gente te trata aquí no es porque hayas hecho algo malo, es porque ellos tienen problemas en sus propios corazones». Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «Pero si fuera más bonita, si fuera más delgada, entonces seguirías siendo la misma persona hermosa que eres ahora, solo que en un cuerpo diferente. Tu valor no viene de tu apariencia, Itzel. Viene de quién eres aquí». Toqué suavemente el área sobre su corazón. «Y de cómo tratas a otras personas, a pesar de cómo te han tratado a ti». Era la primera vez que tocaba a una mujer mexicana con tal intimidad, y me sorprendió la electricidad que sentí en ese simple contacto. Itzel también lo sintió, pude verlo en sus ojos, pero ninguno de nosotros sabía qué hacer con esa sensación. «Tus 10 minutos han terminado, Itzel», gritó don Evaristo desde la barra. «Vuelve al trabajo». Ella se levantó rápidamente, pero antes de alejarse me miró una vez más. «Gracias», susurró, por todo. ¿Estarás bien?» «Sí. Y Tess, ten cuidado. Joaquín no es de los que olvida una humillación. Probablemente tratará de vengarse». Mientras la veía alejarse para continuar con su trabajo, me di cuenta de que había subestimado completamente la complejidad de la situación en la que me había metido. No solo había comprometido mi misión de reconocimiento, sino que había desarrollado sentimientos por una mujer cuya vida estaba en peligro constante en este lugar. Pero mientras la observaba moverse entre las mesas con nueva dignidad en su postura, como si mi defensa de ella hubiera restaurado algo de su autoestima perdida, supe que no podía simplemente alejarme y pretender que esta noche nunca había sucedido. Por primera vez en mi vida como guerrero apache, mi corazón estaba en conflicto directo con mi deber. Y no tenía idea de cómo resolver ese conflicto sin destruir todo por lo que había trabajado. Terminé mi bebida y salí del salón, pero sabía que regresaría. Itzel Esperanza Morales se había convertido en algo más que una extraña que había ayudado por impulso. Se había convertido en una complicación que podría cambiar el curso de mi vida para siempre. Tumanaun, capítulo 3. Esa noche acampé en las colinas que rodeaban Piedras Negras, pero el sueño me eludió completamente. En lugar de planear mis próximos movimientos de reconocimiento militar, mi mente regresaba constantemente a los ojos expresivos de Itzel y a la manera en que había respondido a un simple acto de amabilidad como si fuera un milagro. Al amanecer, tomé una decisión que iba contra todo mi entrenamiento como guerrero. Regresaría al pueblo, no para completar mi misión, sino para asegurarme de que Itzel estuviera segura. Le diría a mi banda que necesitaba más tiempo para obtener información militar confiable. Cambié mi apariencia ligeramente, diferente sombrero, camisa limpia, postura más relajada, y regresé a Piedras Negras alrededor del mediodía. Esta vez, en lugar de dirigirme directamente al salón, caminé por las calles principales para conocer mejor la ciudad y sus habitantes. Piedras Negras era típica de los pueblos fronterizos, una mezcla caótica de culturas, idiomas y motivaciones. Mineros sucios bebían junto a comerciantes bien vestidos, soldados mexicanos compartían tabernas con vaqueros de dudosa reputación, y mujeres de diversas profesiones navegaban las calles con diversos grados de respeto social. Pero lo que más me llamó la atención fueron las conversaciones que escuché sobre los eventos de la noche anterior. Aparentemente, mi confrontación con Joaquín había sido tema de mucha discusión. Nunca había visto a alguien poner a Joaquín en su lugar tan rápido. Escuché a un comerciante decir a su compañero: «Ese forastero lo manejó como si fuera un niño». «Y todo por defender a la gordita del salón», respondió el otro con tono de incredulidad. «¿Quién hace eso?» «Alguien con más honor del que hemos visto por aquí en mucho tiempo». La conversación
me hizo darme cuenta de que mi acción había tenido repercusiones más amplias de las que había anticipado. En un pueblo donde la fuerza bruta y la crueldad casual eran la norma, mi defensa de Itzel había sido vista como algo extraordinario. Decidí almorzar en un pequeño restaurante cerca del mercado, un lugar donde podría observar a la gente local sin llamar la atención. La comida era simple pero bien preparada, y mientras comía, escuché más fragmentos de conversación sobre los eventos de anoche. «Joaquín está furioso», murmuró una mujer a su amiga en la mesa de al lado. «Ha estado bebiendo desde temprano, diciéndole a todo el que quiera escuchar que va a encontrar a ese forastero y enseñarle una lección. ¿Y qué hay de la muchacha, Itzel? Dicen que llegó al trabajo esta mañana caminando diferente, como si finalmente alguien le hubiera dado una razón para mantener la cabeza en alto». Esta información me preocupó. Si Joaquín estaba planeando venganza, Itzel podría convertirse en objetivo tanto como yo. Decidí que necesitaba advertirle sobre el peligro potencial. Llegué al salón a media tarde, cuando la multitud del almuerzo había disminuido, pero antes de que comenzara la actividad nocturna seria. El ambiente era más tranquilo, con solo unos pocos clientes regulares bebiendo lentamente y jugando cartas. Itzel estaba limpiando mesas cerca de las ventanas, y cuando me vio entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que transformó completamente su apariencia. Era la primera vez que la veía sonreír abiertamente, y el efecto me golpeó como un puñetazo físico. «Hola», me saludó suavemente cuando me acerqué. «Hola, ¿cómo estás hoy?» «Mejor», admitió bajando la voz. «Mucho mejor. Nadie me ha molestado en todo el día. Creo que tu intervención de anoche tuvo efecto. Me alegra escuchar eso. ¿Puedes tomarte otro descanso? Hay algo de lo que necesito hablarte». Su expresión se volvió preocupada. «¿Algo malo?» «Solo precauciones». Esta vez, don Evaristo me reconoció inmediatamente y asintió cuando pedí unos minutos con Itzel. Era claro que mi reputación como alguien que no toleraba el abuso había llegado hasta él. Nos sentamos en la misma mesa del rincón que habíamos ocupado la noche anterior. A la luz del día que entraba por las ventanas, pude ver más claramente los detalles de su rostro. Tenía piel suave de color oliva, ojos marrones del color de la miel, y cuando sonreía, aparecían pequeñas arrugas de expresión que hablaban de alguien que una vez había reído frecuentemente. «¿Qué necesitas decirme?», preguntó. «He escuchado rumores de que Joaquín está planeando vengarse por lo que pasó anoche». El miedo inmediatamente reemplazó la alegría en sus ojos. Lo sabía. Sabía que esto traería problemas. «Oye», tomé sus manos suavemente para tranquilizarla. «No vas a estar en problemas. Solo necesitas ser cuidadosa». «¿Vives sola?» «Sí, en una habitación pequeña detrás de la panadería de Doña Remedios». «¿Por qué?» «Porque si Joaquín no puede encontrarme, podría tratar de lastimarte a ti como forma de venganza. ¿Hay algún lugar donde puedas quedarte esta noche?» «¿Con María del Carmen, tal vez?» «Posiblemente, pero...» vaciló. «Tess, no puedes estar protegiéndome para siempre. Tú tienes tu propia vida, tus propios planes. No puedes quedarte en Piedras Negras indefinidamente solo para mantenerme segura». Tenía razón, por supuesto. Mi banda me esperaba y tenía responsabilidades hacia mi pueblo que no podía ignorar indefinidamente. Pero la idea de dejarla vulnerable a la venganza de Joaquín me llenaba de una ira protectora que nunca había experimentado antes. «¿Qué pasa si no fuera solo por esta noche?», pregunté impulsivamente. «¿Qué pasa si hubiera una manera de sacarte de aquí permanentemente?» Sus ojos se agrandaron con sorpresa. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, ¿qué pasa si vinieras conmigo? Si dejaras este lugar y comenzaras una nueva vida en algún lugar donde nadie te conociera, donde nadie te juzgara por tu apariencia?» La pregunta surgió sin planificación, pero tan pronto como las palabras salieron de mi boca,
Supe que era exactamente lo que quería. No podía explicar la conexión que sentía con esta mujer, pero era más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. ¿Ir contigo? ¿A dónde? Su voz era apenas un susurro. A las montañas. Conozco lugares donde podríamos vivir en paz, donde nadie te lastimaría nunca más. Pero tú no me conoces realmente. No sabes nada sobre mí, excepto que soy la mujer gorda que trabaja en un salón. Sé que eres amable con personas que no tienen razón para ser amables contigo. Sé que has mantenido tu dignidad a pesar de años de crueldad. Sé que tu sonrisa puede iluminar toda una habitación cuando finalmente decides mostrarla. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Tess, eso es lo más hermoso que alguien me ha dicho jamás. Pero no puedo simplemente irme contigo. No te conozco y tú no me conoces. ¿Y si decides que cometiste un error? ¿Y si te cansas de cuidar a alguien como yo? ¿Alguien como tú? ¿Te refieres a alguien inteligente, compasivo y valiente? Me refiero a alguien que la sociedad considera indeseable. La honestidad brutal de su autodescripción me partió el corazón. Itzel, mira mi cara cuando te digo esto. Eres una de las mujeres más hermosas que he conocido jamás. No por tu apariencia, aunque creo que eres hermosa, sino por quién eres como persona. Cualquier hombre que no pueda ver eso es un ciego. ¿Realmente lo crees? Lo sé. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos procesando la enormidad de lo que acababa de proponerle. Era una idea loca, un guerrero apache ofreciéndole a una cocinera mexicana que dejara todo y se fuera con él a las montañas. Pero en mi corazón se sentía como la cosa más natural del mundo. ¿Qué harías tú?, preguntó finalmente. En las montañas, quiero decir. ¿Cómo vivirías? Tengo habilidades. Puedo cazar, puedo protegernos, puedo construir refugio. Y tú podrías cocinar, podrías convertir cualquier lugar en un hogar. ¿Has hecho esto antes? ¿Llevarte a una mujer a las montañas? Nunca. Esto es nuevo para mí también. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Era la pregunta más difícil, porque requería que admitiera sentimientos que apenas comenzaba a entender yo mismo. Porque desde el momento en que te vi siendo maltratada anoche, algo en mi interior se despertó, algo que había estado dormido durante años. Y cuando hablé contigo, cuando vi tu fuerza y tu bondad, a pesar de todo lo que has sufrido, supe que quería protegerte, no solo por una noche, sino para siempre. ¿Y si Joaquín viene esta noche? ¿Y si? Entonces me aseguraré de que no pueda lastimarte. Pero Itzel, la decisión sobre irse o quedarse tiene que ser tuya. No puedo obligarte a confiar en mí. Se quedó callada por un largo momento, mirando nuestras manos entrelazadas sobre la mesa. Finalmente, levantó la vista para encontrar mis ojos. Si decidiera ir contigo, ¿cuándo sería? Esta noche. Después de que termines de trabajar. Podríamos partir antes del amanecer. ¿Y nunca regresaría? No, a menos que quisieras. Otra pausa larga. Luego, ¿me darías tiempo para pensarlo? ¿Hasta esta noche? Por supuesto. ¿Y mientras tanto, te quedarás cerca? No me iré a ningún lado hasta saber que estás segura. Cuando regresó al trabajo, me quedé en el salón bebiendo lentamente y observando. Había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre, y ahora solo podía esperar a ver si Itzel Esperanza Morales estaba dispuesta a cambiar la suya también. Drabrosé. Capítulo 4. La tarde pasó con una lentitud agonizante. Me quedé en el salón, fingiendo beber mientras observaba cada movimiento de Itzel y cada cliente que entraba. Mi entrenamiento como guerrero me había enseñado a ser paciente, pero nunca había esperado algo tan importante como la decisión de una mujer sobre su futuro, nuestro futuro. Aproximadamente a las 5 de la tarde, mi vigilancia fue recompensada de la manera que había temido.
Joaquín entró al salón con 3 amigos, todos claramente habiendo bebido durante varias horas. Sus voces eran demasiado altas, sus movimientos demasiado agresivos, y sus ojos buscaban inmediatamente por el salón. «¿Dónde está ese cobarde forastero?», rugió Joaquín, dirigiéndose directamente hacia la barra. «Evaristo, ¿has visto al hijo de puta que me humilló anoche?». Don Evaristo miró nerviosamente hacia mi mesa en el rincón, claramente dividido entre su deseo de evitar problemas y su temor de provocar a Joaquín aún más. «No he visto a nadie», mintió. «¿Por qué no se calman y toman algo de beber?». «No queremos beber», gritó uno de los amigos de Joaquín. «Queremos satisfacción». Isel había estado limpiando mesas cerca de la entrada, pero cuando vio a Joaquín y su grupo, inmediatamente trató de retirarse hacia la cocina. Desafortunadamente, Joaquín la notó antes de que pudiera escapar. «Oye, gordita», la llamó con voz cargada de malicia. «¿Dónde está tu protector? ¿Dónde está el valiente que te defendió anoche?». «No sé de qué hablas», respondió Itzel con voz temblorosa, tratando de continuar hacia la seguridad de la cocina. «Oh, creo que sí sabes». Joaquín se movió para bloquear su camino. «Creo que sabes exactamente dónde está, y creo que vas a decirnos». «Déjala en paz, Joaquín», intervino María del Carmen desde detrás de la barra. «La muchacha no ha hecho nada». «Claro que ha hecho algo», replicó Joaquín. «Trajo a ese bastardo aquí en primer lugar, y ahora va a ayudarnos a encontrarlo». Me levanté de mi mesa y caminé lentamente hacia el grupo. El movimiento llamó inmediatamente la atención de todos en el salón, y las conversaciones se detuvieron abruptamente. «No necesitas buscarme», dije con voz tranquila, pero que llevaba claramente a través de todo el espacio. «Estoy aquí». Joaquín se volvió hacia mí con una sonrisa feroz. «Ahí estás, cobarde. ¿Pensaste que podrías humillarme y luego esconderte?». «No me estaba escondiendo. He estado aquí toda la tarde». «¿Toda la tarde?». Su confusión fue genuina. «¿Por qué?». «Protegiendo a la señorita de exactamente este tipo de situación». La honestidad de mi respuesta claramente lo tomó por sorpresa. Había esperado negaciones o excusas, no una admisión directa de mis intenciones protectoras. «Bueno», dijo después de un momento, «eso hace esto aún más fácil. Muchachos». Se volvió hacia sus 3 compañeros, quienes inmediatamente se separaron para rodearme. Evalué rápidamente la situación. 4 hombres, todos grandes, todos armados con cuchillos, si no pistolas, todos borrachos y buscando pelea. En circunstancias normales, habría preferido evitar el conflicto, pero con Itzel en peligro inmediato, no tenía opción. «Joaquín», dije, manteniendo mi voz calmada, «esto no tiene que terminar mal para ti. Puedes alejarte ahora mismo y podemos llamar esto un malentendido». «¿Un malentendido?», se rió con dureza. «El único malentendido aquí es que pensaste que podrías humillarme sin consecuencias». «Muy bien, pero cuando esto termine, recordarás que te di la oportunidad de evitarlo». El primer hombre se movió hacia mí desde la izquierda, claramente esperando que yo estuviera distraído por la conversación. Pero mi entrenamiento apache me había enseñado a mantener conciencia de múltiples amenazas simultáneamente. Esquivé su ataque, lo agarré por el brazo y usé su propio impulso para enviarlo estrellándose contra una mesa cercana. El segundo atacante vino desde la derecha, pero cometió el error de telegrafiar su movimiento. Lo golpeé en el plexo solar con precisión quirúrgica y se dobló sin aliento antes de colapsar. Joaquín y su último compañero atacaron juntos, pero incluso 2 contra 1 tenían desventaja. Años de entrenamiento de combate apache contra múltiples oponentes me habían preparado para exactamente este tipo de situación. Usé una silla como escudo contra el cuchillo de Joaquín mientras pateaba a su compañero en la rodilla, enviándolo gritando al suelo. Luego me concentré completamente en Joaquín. Era más grande que yo, pero el alcohol había ralentizado sus reflejos y nublado su juicio.
Cuando trató de apuñalarme con su cuchillo, atrapé su muñeca, se la torcí hasta que soltó el arma, y luego lo levanté del suelo por la garganta. «Escúchame muy cuidadosamente», le susurré con voz que llevaba toda la autoridad de un guerrero que había matado hombres en combate. «Si alguna vez, vuelves a tocar o amenazar a Itzel o a cualquier otra mujer indefensa, no solo te lastimaré, te mataré, y será lento». Sus ojos se agrandaron con terror genuino cuando vio algo en mi mirada que le dijo que no estaba fanfarroneando. «¿Entendido?», pregunté. Asintió rápidamente y lo solté. Se derrumbó al suelo, respirando pesadamente, mientras sus 3 compañeros se levantaban lentamente de donde habían caído. «¡Salgan!», ordené, «y no regresen». Se fueron rápidamente, Joaquín lanzándome una mirada de odio puro, pero sin atreverse a decir otra palabra. El silencio en el salón fue absoluto por varios segundos. Luego gradualmente comenzaron a reanudarse las conversaciones, aunque todas en susurros. Me volví hacia Itzel, quien me miraba con una mezcla de asombro, gratitud y algo más profundo que no podía identificar completamente. «¿Estás bien?», le pregunté. «Sí», susurró. «Pero Tess, ¿cómo puedes luchar así? ¿Dónde aprendiste a hacer eso?». Era una pregunta que no podía responder honestamente sin revelar mi verdadera identidad. «He vivido una vida dura», dije finalmente. «He aprendido a protegerme y a proteger a otros. ¿Pero esto significa que ahora Joaquín va a ser tu enemigo para siempre?». «Joaquín va a ser enemigo de cualquiera que se interponga en su camino», respondí. «Pero después de esta noche, creo que va a pensarlo 2 veces antes de molestar a mujeres indefensas». Don Evaristo se acercó nerviosamente. «Señor Moreno», dijo, «aprecio que mantenga orden en mi establecimiento, pero este tipo de violencia no es buena para el negocio. Entonces, tal vez debería controlar mejor a sus clientes problemáticos», repliqué. «Y tal vez debería proteger mejor a sus empleados». Se alejó rápidamente, claramente no queriendo provocar más confrontación. María del Carmen se acercó a nosotros. «Itzel», dijo suavemente, «¿por qué no te tomas el resto de la noche libre? Has tenido suficiente emoción por un día». Itzel miró hacia don Evaristo, quien asintió a regañadientes. Era claro que el salón necesitaba tiempo para que las tensiones se calmaran. «¿Vendrás conmigo?», me preguntó Itzel en voz baja. «¿A mi habitación? Necesito hablarte sobre tu propuesta». Asentí, y juntos salimos del salón hacia las calles polvorientas de Piedras Negras. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, y sabía que la conversación que estábamos a punto de tener cambiaría nuestras vidas para siempre. Su habitación estaba exactamente donde había dicho, detrás de la panadería de Doña Remedios. Era pequeña pero limpia, con una cama sencilla, una mesa pequeña y algunos objetos personales que hablaban de una vida vivida con muy pocas posesiones materiales. «Tess», dijo cuando estuvimos solos, «he estado pensando en tu propuesta toda la tarde. Y me aterra, pero también me emociona más de lo que cualquier cosa me ha emocionado en años». Se sentó en el borde de la cama y yo tomé la única silla en la habitación. «Hay cosas sobre mí que no sabes», continuó, «cosas que podrían hacerte cambiar de opinión. Te escucho. Después de que mi madre murió, después de que Eduardo me rechazó, hubo un tiempo cuando pensé en hacerme daño, en acabar con todo. Mi corazón se apretó al escuchar la admisión. ¿Pero no lo hiciste? No, porque mi madre me había enseñado que la vida es un regalo, sin importar cuán difícil se vuelva. Pero durante mucho tiempo solo estaba existiendo, no viviendo realmente. ¿Y ahora? Ahora por primera vez en 3 años siento que podría haber una razón para vivir realmente». Me miró directamente a los ojos. «Sí, Tess, sí, iré contigo». Litkuli, capítulo 5. La decisión de Itzel llenó mi corazón de una emoción que no había sentido jamás, pero también me enfrentó a una realidad que había estado evitando.
Tendría que revelar mi verdadera identidad mucho antes de lo que había planeado. «Hay algo que necesito decirte antes de que dejemos Piedras Negras», le dije, tomando sus manos entre las mías. «Algo sobre quién soy realmente». Sus ojos se llenaron de preocupación. «¿Qué quieres decir?» «Mi nombre no es Tez Moreno, es Tezcatlipoca, y soy un guerrero apache». El silencio que siguió fue absoluto. Itzel me miró fijamente, procesando esta revelación, sus ojos buscando mi rostro como si me viera por primera vez. «Apache», susurró finalmente. ¿El pueblo que está en guerra con México?» «Sí, vine a Piedras Negras en misión de reconocimiento militar. Se suponía que debía obtener información sobre movimientos de tropas y regresar a mi banda en 3 días. Pero en lugar de eso, te quedaste para protegerme». «Me quedé porque encontré algo más importante que mi misión». Itzel se levantó y caminó hacia la pequeña ventana, mirando hacia las montañas distantes donde sabía que vivían las tribus apache. Cuando se volvió hacia mí, sus ojos mostraban una mezcla compleja de miedo, comprensión y algo que podría haber sido alivio. «Eso explica muchas cosas», dijo lentamente. «Tu manera de luchar, tu conocimiento de lenguas indígenas, la forma en que te mueves, como si fueras parte de las sombras. ¿Estás asustada?» «Debería estarlo», admitió. «Toda mi vida me han enseñado que los apache son salvajes asesinos, pero tú has mostrado más bondad y honor que cualquier hombre mexicano que haya conocido. Mi pueblo no es lo que los mexicanos dicen que somos. Somos personas, con familias, tradiciones, amor por nuestros hijos. Luchamos porque nos quitan nuestras tierras, nos matan a nuestras familias. ¿Y ahora? ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que si vienes conmigo, no solo estarás dejando tu vida en Piedras Negras, estarás entrando en un mundo completamente diferente, con diferentes costumbres, diferentes peligros». Itzel regresó a sentarse frente a mí, su decisión ya tomada. «Tezcatlipoca», dijo, pronunciando mi nombre completo con cuidado reverente, «¿tu pueblo me aceptaría a una mujer mexicana gorda? En mi cultura, las mujeres son valoradas por su fuerza interior, su sabiduría, su capacidad de nutrir. Tu peso no significaría nada para ellos. Tu bondad, tu resistencia, tu habilidad para cocinar, esas cosas serían admiradas. ¿Y tú? ¿No te avergonzarías de presentarme a tu familia?» La pregunta me partió el corazón, porque revelaba cuán profundamente había sido herida por años de rechazo. «Itzel», le dije, tomando su rostro entre mis manos, «me sentiría honrado de llamarte mi mujer ante todo mi pueblo. Eres una guerrera a tu manera, una superviviente que ha mantenido su corazón amable a pesar de la crueldad del mundo». Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Nunca pensé que alguien me vería así. «Así es como te veo, así es como siempre te veré». Nos preparamos para partir en silencio, empacando solo lo esencial. Itzel tenía pocas posesiones. Algunas piezas de ropa, una fotografía de su madre, un rosario que había pertenecido a su abuela. Observar sus pertenencias me dio una comprensión más profunda de cuán solitaria había sido su vida. «¿Lamentas dejar todo esto?», le pregunté mientras cerraba su pequeña maleta. «¿Qué tengo que lamentar?», respondió con una sonrisa triste. «Un trabajo donde me humillan diariamente, una habitación vacía, una ciudad donde nadie me conoce realmente. No, Tezcatlipoca, no lamento nada. Salimos de Piedras Negras antes del amanecer, yo en mi caballo apache y ella en una mula que había comprado discretamente el día anterior. El viaje hacia las montañas tomó toda la mañana, siguiendo senderos que solo mi pueblo conocía. Durante el viaje le enseñé palabras básicas en apache: agua, comida, fuego, casa. Su pronunciación era imperfecta, pero su esfuerzo era genuino, y pude ver que estaba determinada a adaptarse a su nueva vida. «¿Cómo me llamarán?», preguntó mientras descansábamos junto a un arroyo. «Tendrás que ganarte un nombre apache a través de tus acciones.
pero temporalmente Itzel se traduce aproximadamente como estrella brillante en nuestro idioma. Estrella brillante, repitió probando cómo sonaba. Me gusta. Cuando llegamos a las estribaciones, donde mi banda tenía su campamento temporal, pude ver inmediatamente la sorpresa en los rostros de mis hermanos guerreros. No solo había regresado 3 días tarde, sino que había traído a una mujer mexicana. Nashoba, mi hermano menor y segundo al mando, se acercó con expresión cautelosa. Tezcatlipoca, dijo en apache, ¿quién es esta mujer? Es Itzel, respondí en español para que ella pudiera entender. Es mi mujer. El silencio que siguió fue tenso. Los otros guerreros se reunieron a nuestro alrededor, evaluando a Itzel con ojos que buscaban amenazas o debilidades. Itzel permaneció cerca de mí, pero mantuvo la cabeza alta, enfrentando su escrutinio con dignidad que admiré. Había mostrado el mismo valor cuando enfrentó las humillaciones en el salón. ¿Tu mujer? Nashoba repitió con incredulidad. Hermano, fuiste a reconocimiento militar, no a buscar esposa. A veces el destino cambia nuestros planes. Curandera Paloma, la mujer más anciana y respetada de nuestra banda, se acercó lentamente. Sus ojos sabios estudiaron a Itzel con intensidad que hacía que muchos hombres se sintieran incómodos. ¿Hablas nuestra lengua, niña?, preguntó en apache. Muy poco, respondió Itzel en español. Luego añadió torpemente en apache. Estoy aprendiendo. Una sonrisa apareció en el rostro arrugado de Paloma. El esfuerzo honra a quien lo hace. ¿Puedes cocinar? Sí, señora. Es mi profesión. ¿Puedes coser, curar heridas, cuidar niños? Puedo aprender lo que necesite aprender. Paloma asintió aprobadoramente y se volvió hacia mí. Esta mujer tiene espíritu fuerte. Su cuerpo es suave porque su vida ha sido difícil, pero sus ojos muestran determinación. Podrá adaptarse. El pronunciamiento de Paloma era crucial. Como curandera y matriarca, su aprobación significaba aceptación de la banda. Esa noche, alrededor del fuego del campamento, Itzel experimentó su primera cena apache. Los métodos de cocción eran diferentes a los que conocía, pero observó cuidadosamente y ofreció ayuda donde pudo. Las mujeres de la banda la trataron con curiosidad cautelosa inicialmente, pero cuando vieron su disposición para trabajar y su respeto por sus costumbres, gradualmente comenzaron a incluirla en sus conversaciones. ¿Por qué la elegiste?, me preguntó Nashoba esa noche mientras Itzel aprendía canciones apache de las otras mujeres. Porque cuando la vi siendo maltratada, algo en mi alma reconoció algo en la suya. Pero es mexicana, hermano, nuestros enemigos. Los mexicanos que nos persiguen son nuestros enemigos. Esta mujer nunca ha lastimado a nadie. Ha sido víctima de su propia gente, tanto como nosotros hemos sido víctimas de ellos. Nashoba consideró esto. ¿Y crees que puede convertirse en una de nosotros? Creo que ya lo es, en todos los aspectos importantes. Más tarde esa noche, cuando el campamento se había calmado, Itzel y yo nos sentamos apartados del fuego principal, hablando en voz baja sobre el día. Tus hermanos guerreros me miran como si fuera una amenaza, observó. Te miran como miran a todos los forasteros. Con tiempo, eso cambiará. ¿Y las mujeres? Las mujeres ya te están aceptando. Vi cómo te incluyeron en sus actividades esta noche. Es extraño, dijo pensativamente. He sido rechazada por mi propia gente durante años. Pero aquí, entre supuestos salvajes, me siento más bienvenida de lo que me he sentido en mucho tiempo. Tal vez porque aquí tu valor se mide por quién eres, no por cómo te ves. Esa noche, bajo las estrellas del desierto, Itzel se durmió junto a mí por primera vez. No como amantes, eso vendría más tarde, sino como dos almas que habían encontrado refugio mutuo en un mundo que había sido cruel con ambos. Mientras la observaba dormir, con su rostro relajado y pacífico por primera vez desde que la conocí, supe que había tomado la decisión correcta.
Cualesquiera que fueran los desafíos que enfrentaríamos, los enfrentaríamos juntos. En la distancia, los coyotes aullaban en las montañas, pero por primera vez en años, el sonido no me pareció solitario. Tenía familia ahora, y hogar no era un lugar, sino la mujer que dormía tranquilamente a mi lado. Medicine. Capítulo 6. Los siguientes meses fueron un período de adaptación profunda para ambos. Itzel se sumergió en el aprendizaje de las costumbres apache con una determinación que impresionó incluso a los más escépticos. Aprendió a preparar pemmican, a curtir pieles, a tejer cestas con hierba de búfalo y gradualmente su apache mejoraba hasta que pudo mantener conversaciones básicas. Pero el cambio más notable fue físico. La vida apache, el ejercicio constante, la comida más simple y natural, el trabajo físico diario, comenzó a transformar su cuerpo. No se volvió delgada, pero sí más fuerte, más ágil, más confiada en sus movimientos. Te ves diferente, le comenté una mañana mientras regresaba de recoger raíces comestibles con las otras mujeres. Me siento diferente, respondió, flexionando sus brazos con orgullo. Mira, puedo cargar tanto como cualquiera de las otras mujeres ahora. Pero más importante que los cambios físicos eran los emocionales. La sonrisa que había sido tan rara en Piedras Negras ahora aparecía frecuentemente. Reía con las otras mujeres, jugaba con los niños del campamento y caminaba con la cabeza alta y los hombros rectos. Paloma dice que tengo talento natural para la curación. Me contó una tarde después de haber ayudado a tratar a un guerrero herido. Quiere enseñarme a usar las plantas medicinales. ¿Te gustaría eso? Me encantaría. En Piedras Negras solo era una cocinera despreciada. Aquí puedo ser útil de verdad. Puedo ayudar a sanar a la gente. Sin embargo, no todo fue fácil. Los soldados mexicanos habían intensificado sus patrullas, forzándonos a movernos constantemente. Itzel tuvo que aprender rápidamente a desarmar campamentos, a marchar largas distancias, a permanecer silenciosa cuando las patrullas pasaban cerca. ¿Alguna vez lamentas haber venido conmigo? Le pregunté una noche después de un día particularmente difícil de huir de una patrulla militar. Nunca, respondió sin hesitación. Esta vida es dura, pero es vida real. En Piedras Negras solo estaba existiendo. Fue durante nuestro cuarto mes juntos que ocurrió el incidente que cambiaría para siempre cómo la banda la veía. Habíamos acampado en un valle escondido cuando 3 de nuestros niños, incluyendo el hijo pequeño de Nashoba, desaparecieron mientras jugaban cerca del río. Las búsquedas iniciales no revelaron nada, y el pánico comenzó a extenderse por el campamento. «Se los llevó la corriente», declaró uno de los ancianos sombríamente. «El río está alto por las lluvias recientes». Pero Itzel no aceptó esta explicación. «No», dijo firmemente, «conozco a esos niños. Son demasiado inteligentes para acercarse demasiado al agua rápida». «Entonces, ¿dónde están?», preguntó Nashoba, su voz quebrada por el miedo. Itzel estudió el área sistemáticamente, usando habilidades de observación que había desarrollado durante años, de navegar cuidadosamente las peligrosas dinámicas sociales del salón. «Aquí», dijo finalmente, señalando hacia unas rocas grandes cerca de una curva del río. «Hay marcas de pequeñas manos en el lodo y mira, pedazos de tela en las ramas». Siguiendo su observación, encontramos una cueva pequeña detrás de las rocas donde los 3 niños estaban acurrucados, asustados pero ilesos. Habían estado explorando y se habían perdido cuando el camino de regreso fue bloqueado por un derrumbe menor. ¿Cómo los encontraste cuando nuestros mejores rastreadores no pudieron?, me preguntó Nashoba más tarde, mirando a Itzel con nuevo respeto. «Ella piensa diferente», expliqué. «Ve patrones que otros no ven». Pero la verdadera prueba de la aceptación de Itzel vino cuando Paloma enfermó gravemente con fiebre alta.
Los remedios tradicionales no funcionaban y la anciana curandera se debilitaba peligrosamente. «Hay una planta», le dijo Itzel a Paloma durante uno de sus momentos conscientes. «Mi madre me enseñó sobre ella. Crece en lugares altos, rocosos. Las hojas son pequeñas y plateadas. ¿Sauce de montaña?», susurró Paloma con reconocimiento. «Sí, sí, esa podría funcionar, pero crece solo en los riscos más altos». «Iré a buscarla», declaré inmediatamente. «No», dijo Itzel firmemente. «Tú eres necesario aquí para proteger el campamento. Yo iré. Sé cómo se ve la planta, y soy lo suficientemente pequeña para llegar a lugares donde un guerrero no podría». «Es demasiado peligroso», protesté. «Paloma se está muriendo. No tenemos tiempo para debatir». Antes de que pudiera detenerla, Itzel ya había tomado una cuerda y había comenzado a trepar hacia los riscos traicioneros arriba del campamento. Durante 3 horas terribles, la observé maniobrar a través de rocas que se desmoronaban y cornisas estrechas, su determinación impulsándola hacia arriba cuando el miedo habría paralizado a otros. Cuando regresó con las hojas plateadas, toda la banda la esperaba en silencio. Preparó el té medicinal exactamente como su madre le había enseñado, y durante toda la noche se quedó junto a Paloma, administrando la medicina y cantando suavemente canciones mexicanas que parecían tener poder curativo propio. Al amanecer, la fiebre de Paloma había cedido. «Esta mujer arriesgó su vida por mí», anunció Paloma débilmente pero claramente a toda la banda. «Ya no es forastera. Es mi hija, nuestra hermana». Esa noche la banda celebró formalmente la adopción de Itzel en la tribu. Le dieron un nuevo nombre apache, Aiyana Nashoba, que significaba flor eterna, reconociendo su capacidad de florecer y curar sin importar cuán duras fueran las circunstancias. «¿Cómo te sientes ahora?», le pregunté mientras observábamos las celebraciones. «Como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo», respondió, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Por primera vez en mi vida, pertenezco a algún lugar». Esa noche, bajo las estrellas del desierto, finalmente nos convertimos en marido y mujer en todos los sentidos. No fue solo unión física, sino espiritual, 2 almas que habían encontrado en el otro la sanación que habían estado buscando toda la vida. «Te amo, Tezcatlipoca», susurró contra mi pecho. «Y yo te amo, Aiyana Nashoba, mi flor eterna». Mientras la sostenía, reflexioné sobre el viaje extraordinario que nos había llevado a este momento. Había comenzado como una misión militar simple y se había convertido en algo que había transformado completamente mi comprensión del amor, del hogar y de lo que realmente importaba en la vida. En sus brazos ya no era solo Tezcatlipoca el guerrero temido. Era un hombre que había aprendido que la verdadera fuerza a veces venía en formas inesperadas y que el amor verdadero no conocía fronteras de cultura, apariencia o expectativas sociales. La mujer que dormía en mis brazos había llegado a mí como una cocinera rechazada y despreciada, pero en realidad era la curandera que mi alma había estado buscando sin saberlo. Derman, capítulo 7. 2 años después, nuestro campamento se había establecido en un valle protegido de la Sierra Madre, lejos de las patrullas militares pero cerca de manantiales de agua fresca y tierras de caza abundantes. Itzel, ahora conocida como Aiyana Nashoba por toda la región, se había convertido en la curandera principal de nuestra banda después de la muerte pacífica de Paloma el invierno anterior. Pero el cambio más profundo era en mí mismo. El guerrero que una vez había encontrado propósito solo en la batalla, ahora encontraba igual satisfacción en construir nuestro hogar, en enseñar a los niños pequeños habilidades de supervivencia, en simplemente observar a mi esposa trabajar su magia curativa. «Tienes visitantes», me informó Nashoba una mañana soleada mientras yo reparaba una silla de montar. «Delegación mexicana que solicita audiencia contigo».
Miré hacia donde Aiyana estaba enseñando a un grupo de niñas a identificar plantas medicinales, su risa mezclándose con la de ellas en una sinfonía de alegría que había llegado a asociar con hogar. ¿Mexicanos? ¿Qué quieren? Dicen que vienen en paz, tienen bandera blanca y están desarmados. Era inusual pero no sin precedente. A veces, los oficiales mexicanos buscaban negociar treguas temporales o intercambios de prisioneros. Muy bien, pero mantén guerreros cerca, por si es una trampa. La delegación consistía en 3 hombres, un oficial militar de rango alto, un civil bien vestido que parecía ser funcionario gubernamental y, sorprendentemente, don Evaristo del Salún, el coyote dorado de Piedras Negras. Tezcatlipoca, dijo el oficial con respeto cauteloso. Soy coronel Martínez. Venimos con una propuesta del gobierno de Sonora. Los escucho. Hemos observado que su banda ha mantenido paz en esta región durante 2 años. No han atacado caravanas, no han asaltado pueblos. Esto sugiere posibilidades para cooperación mutua. ¿Qué tipo de cooperación? Fue el funcionario civil quien respondió. El gobierno está dispuesto a reconocer oficialmente este territorio como reserva apache, con usted como jefe reconocido, a cambio de garantías de que no habrá más ataques contra ciudadanos mexicanos. Era una oferta que habría considerado imposible hace 2 años. Paz oficial, reconocimiento territorial, el fin de la persecución constante. ¿Y cuál es el precio real?, pregunté, sabiendo que siempre había condiciones ocultas. Queremos que use su influencia para convencer a otras bandas apache de aceptar acuerdos similares, termine las guerras, establezca reservas pacíficas y todos podemos coexistir. ¿Y si otras bandas se niegan? Entonces mantendremos nuestro acuerdo con usted mientras continuamos operaciones militares contra los hostiles. Era complicado, potencialmente controvertido entre mi propio pueblo, pero también una oportunidad para asegurar un futuro pacífico para mi familia y mi banda. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta oferta? Fue don Evaristo quien respondió inesperadamente. Porque alguien le habló al coronel sobre lo que realmente pasó en mi salón hace 2 años. ¿Qué quieres decir? Le conté cómo defendiste a una mujer indefensa contra abusones, cómo mostraste honor y decencia cuando otros mostraron crueldad. Le dije que un hombre que arriesga todo para proteger a los débiles no es salvaje, es civilizado en el verdadero sentido de la palabra. La ironía no se me escapó. Mi acto impulsivo de proteger a Itzel, que había comenzado como simple compasión, había llevado eventualmente a esta oportunidad de paz. Necesito consultar con mi banda, dije finalmente. Por supuesto, pero Tezcatlipoca, también hay algo más. ¿Qué? El coronel Martínez miró nerviosamente hacia donde Aiyana estaba trabajando. Hemos escuchado rumores sobre una mujer mexicana que vive con su banda, una mujer que ha realizado curas milagrosas, que ha salvado vidas tanto de apache como de mexicanos heridos. Y, si ella está dispuesta, el gobierno la reconocería oficialmente como curandera regional. Podría atender a pacientes de ambas culturas, servir como puente entre nuestros pueblos. Miré hacia mi esposa, mi corazón llenándose de orgullo al pensar en todo el camino que había recorrido desde aquella noche en el salón, cuando la vi siendo humillada. Tendría que preguntarle a ella. Esa noche, después de que los mexicanos hubieran establecido campamento cerca pero respetuosamente separado del nuestro, Aiyana y yo discutimos las ofertas mientras caminábamos bajo las estrellas. ¿Qué piensas?, le pregunté. Pienso que es lo que hemos estado esperando sin saberlo, respondió pensativamente. Una oportunidad para que nuestros 2 mundos coexistan en lugar de destruirse mutuamente. ¿Y la oferta de ser curandera regional? Me aterra y me emociona al mismo tiempo. Poder ayudar a sanar no solo cuerpos, sino también el odio entre nuestros pueblos. ¿Cómo podría rechazar eso? Significaría viajes frecuentes, estar lejos del campamento.
pero siempre regresaría a casa. Siempre regresaría a ti. Esa simple declaración encapsuló todo lo que habíamos construido juntos. Hogar no era un lugar, sino el vínculo entre nosotros. 3 días después, firmamos los acuerdos. Nuestro territorio fue reconocido oficialmente y Aiyana Nashoba fue nombrada curandera regional oficial, la primera persona en la historia de Sonora en ocupar tal posición. La ceremonia de firma fue simbólica, realizada en territorio neutral, con representantes tanto apache como mexicanos, y con Aiyana sirviendo como traductora e intermediaria. ¿Alguna vez imaginaste esto?, me preguntó esa noche mientras celebrábamos con nuestra banda. ¿Qué, paz con México? No, esto. ¿Qué? Gesticuló hacia nuestro alrededor, hacia los niños apache jugando junto a funcionarios mexicanos, hacia guerreros y soldados compartiendo comida, hacia 2 culturas encontrando puntos en común. Nunca, admití, pero tal vez eso es lo que necesitaba. Alguien que pudiera enseñarme a ver posibilidades que no sabía que existían. Y yo necesitaba a alguien que me enseñara que tenía valor más allá de mi apariencia. Tenías ese valor todo el tiempo. Solo necesitabas que alguien te ayudara a verlo. 5 años más tarde, nuestro valle se había convertido en centro de comercio pacífico entre apache y mexicanos. Aiyana había establecido una escuela donde niños de ambas culturas aprendían juntos, y yo había ayudado a negociar acuerdos de paz con 6 bandas apache adicionales. Pero el logro más grande era más personal. Aiyana había dado a luz a nuestros 2 hijos, Nahuel y Jimena, quien llevaba sangre tanto apache como mexicana y representaba el futuro que estábamos construyendo. ¿Recuerdas cuando me preguntaste si alguna vez lamentaría haber venido contigo? Me preguntó Aiyana una tarde mientras observábamos a nuestros hijos jugar con otros niños del campamento. Y ahora tengo la respuesta completa. No solo no lo lamento, no puedo imaginar cualquier otra vida. Aquella mujer humillada en el salón se siente como otra persona completamente. Porque era otra persona. Eras una oruga esperando convertirse en mariposa. Solo necesitabas el ambiente correcto para transformarte. ¿Y tú? ¿El guerrero temido que se convirtió en constructor de paz? Aprendí que la verdadera fuerza no viene de inspirar miedo, sino de proteger lo que amas. Mientras el sol se ponía sobre nuestro valle, pintando las montañas de tonos dorados, reflexioné sobre el viaje extraordinario que nos había llevado desde aquella noche en Piedras Negras hasta este momento de perfecta paz. Había comenzado cuando un guerrero solitario no pudo quedarse inmóvil viendo injusticia. Había continuado cuando una mujer valiente decidió arriesgar todo por la posibilidad de amor verdadero. Y había culminado en la comprensión de que a veces las conexiones más profundas ocurren entre las personas más improbables. Aiyana Nashoba, mi flor eterna, había demostrado que la belleza verdadera no tiene nada que ver con perfección física y todo que ver con la fuerza del espíritu humano. Y yo había aprendido que el amor más duradero es el que ve no solo quién es alguien, sino quién puede llegar a ser. En nuestro Valle Pacífico, donde 2 culturas habían aprendido a vivir en armonía, habíamos encontrado algo más precioso que oro o territorio. Habíamos encontrado hogar en el corazón del otro, y en ese hogar habíamos construido un futuro que ninguno de nosotros habría podido imaginar solo. La cocinera rechazada se había convertido en sanadora respetada y constructora de puentes. El guerrero temido se había convertido en protector de la paz. Y juntos habíamos demostrado que el amor verdadero puede transformar no solo vidas individuales, sino mundos enteros. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias poderosas de redención y amor verdadero. Cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia de Tezcatlipoca e Itzel te tocó más el corazón y comparte desde qué país estás viendo. Tu apoyo
nos ayuda a seguir creando estas historias que celebran el triunfo del amor sobre el prejuicio.